El nervio mediano procede de las raíces cervicales del sexto y séptimo como raíz lateral y como raíz medial. No olvidemos que tiene dos raíces, por dos raíces. Esta raíz medial está constituida por las cervicales octavo y la primera torácica, y aquí a este nivel. En el antebrazo, el nervio mediano tiene como relaciones, sigue el eje medio, por eso se denomina nervio mediano. ¿Ya? Va a pasar entre las dos cabezas del pronador redondo, y a su vez también va a pasar por detrás del arco del flexor superficial de los dedos. ¿Ya? Inmediatamente inferior a esto se va a encontrar entre los músculos flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos. ¿Ya? En el tercio inferior al nervio mediano lo vamos a encontrar entre los músculos flexor radial del carpo y el palmar largo. Este nerviecito mediano va a tener ramitas. Esas ramitas van a ser para ¿quiénes? Para el pronador redondo, para los epicondilios mediales, excepto el flexor cubital del carpo. También va a dar ramitos como para el flexor superficial de los dedos, otros ramos para el flexor profundo y el pronador cuadrado. No olvidemos que este nervio se encuentra en el compartimiento anterior y es sobre todo flexor y pronador. Bien, otro nervio que se encuentra en el antebrazo es el nervio radial. Este nervio radial procede de las cervicales 6 y 7, 8 hasta la primera torácica, ¿ya? A la altura de la cabeza, del radio, ¿ya? El nervio se va a dividir en dos ramitas, aproximadamente a esta altura, en dos ramitas, una anterior o sensitiva, ¿ya? Que es esta, y otra que es profunda y posterior. Vamos por la sensitiva que estamos viendo en este momento. Esta rama desciende profundo al músculo brachioradial, ¿ya? Y en los dos tercios superiores va a estar lateral a la arteria radial, aquí como estamos viendo en la imagen. En el tercio inferior, aproximadamente alcanza la región antebrachial posterior, ¿ya? Y se va a hacer posterior este nervio, esta rama anterior o superficial o sensitiva, y se va a dividir finalmente en tres ramas, la lateral, medio y medial. Ya esto en la región posterior, ya eso va a corresponder a lo que va a ser la mano. El ramo profundo del nervio mediano, aquí ya sabemos dónde se está dividiendo. Este ramo profundo va a penetrar al músculo supinador entre sus dos porciones, ¿ya? Y pasa por al compartimento posterior. ¿Entre quiénes? Entre los ramos, va a emitir ramitos a todos los músculos que se encuentran aquí, a todos los músculos extensores, y emite a toda esta región del compartimento posterior, excepto ¿a quién? Excepto al extensor radial largo del carpo y al abductor largo del pulgar. Y va a terminar esta rama posterior, que también es motora, va a terminar como el nervio interóseo posterior. El nervio cubital. Este nervio cubital pasa antes de llegar al antebrazo, lo vamos a encontrar posterior al epicóndilo medial, aquí como estamos viendo en el esquemita, y va a pasar entre las dos cabezas del flexor cubital del carpo, ¿ya? Este nervio procede de la cervical 8 y torácico 1. Este nervio tiene este trayecto, se encuentra en el borde medial de la arteria, de su arteria cubital, y se encuentra entre los músculos flexor cubital del carpo y flexor superficial de los dedos. Este es su trayecto del nervio cubital. Este es el trayecto que tiene este nervio cubital. Sus ramitos que va a dar en el antebrazo son musculares para el flexor cubital del carpo y y para la porción cubital del flexor profundo de los dedos. Tiene un ramo sensitivo dorsal, ¿ya? Este ramo sensitivo dorsal que llega hasta el dorso, va a llegar hasta el dorso de la mano. Bien, los linfáticos del antebrazo son estos, los linfáticos encontramos frecuentemente, los corrientes superficiales y los corrientes profundos, divididos de esa manera. Aquí tenemos un cortecito transversal de lo que es el antebrazo, donde podemos ver los paquetes vasculonerviosos, ¿ya? Este lado es lateral y este lado es medial. Aquí podemos apreciar
a los huesos al radio, podemos apreciar al cúbito. Aquí están los bordes interóseos, sus bordes anteriores, sus caritas anteriores, sus caritas posteriores. Podemos apreciar los dos compartimentos y los paquetes vasculonerviosos que presenta esta región. Aquí tenemos al paquete vasculonervioso radial, al cubital, a los interóseos tanto anterior, ¿ya? Como el que se encuentra posteriormente, y al paquete vasculonervioso medio, ¿ya? Ahora, esta es la inervación cutánea del antebrazo. Esta inervación cutánea del antebrazo está dado, como ustedes pueden apreciar en esta figura. Esta es la carita anterior del antebrazo. ¿Qué nervio es? El músculo cutáneo, ¿ya? El cutáneo medial del antebrazo en rosado. Y la carita dorsal tenemos aquí al músculo cutáneo en esta parte lateral, ¿ya? Al medio tenemos, esta es la inervación del nervio radial, y esta del nervio cutáneo medial del antebrazo. Esas son las regiones cutáneas inervadas a nivel del antebrazo. Bien, el pulso radial importante, ya que estamos viendo antebrazo, entre quienes se encuentra la arteria radial, hemos dicho que hay un pulso, un canal radial. Se va a encontrar entre el tendón del músculo brachioradial y el flexor radial del carpo. Importante este canal para una punción arterial cuando necesitamos gasometría, ¿no es cierto? En esos casos, cuando necesitamos nosotros tener una prueba gasométrica, tenemos que acudir a lo que es una arteria para tomar la muestra. Muchas veces cuando la licenciada ve en el médico y no puede tomar, entonces piensan que nosotros somos de repente más peritos y necesitan sangre arterial. Entonces esta es la técnica, ¿ya? Y de repente la jeringa tiene que estar heparinizada. Entre los síndromes que vamos a encontrar en el antebrazo está el síndrome del pronador redondo. No olvidemos que el nervio mediano está pasando entre sus dos cabezas de este músculo, ¿sí? Entonces, comprimiendo a este nervio y dando como resultado, no siempre la compresión puede ser a este nivel, puede haber compresiones en niveles más inferiores, pero esto nos va a dar como origen la mano del predicador, por ejemplo. Bien, hemos terminado antebrazo. Este video no ha sido editado y espero que disculpen si en algún momento algún lapsus se nos fue, pues nos veremos en la próxima teórica.